Laura, en primer lugar agradecerte mucho por tu tiempo. Sabemos que son días complejos y que las agendas están ahí como súper ajustadas. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Antes de conocerte, te quiero contar un poco de qué se trata Impulse, ¿sí? Contarte en ese sentido que es una organización apartidaria, sin fines de lucro, con una representatividad en 26 ciudades alrededor del mundo, ¿sí? La idea de Impulse es llevar a cabo eventos y campañas para promover la salud sexual, la prevención del VIH y el acceso a la información que sea indispensable para el bienestar de la comunidad. Desde la llegada a Buenos Aires del 2017, hemos organizado conversatorios temáticos, campañas de concientización, muestras de arte, testeos serológicos, eventos deportivos y activaciones, en distintos espacios urbanos, fomentando el diálogo y la construcción colectiva. Por eso, bueno, pensamos en vos para que estés acá hoy y de nuevo agradecerte y preguntarte en ese sentido, ¿qué te trae hoy por acá? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación y me parece muy interesante que todas las fuerzas políticas que competimos en las elecciones de ahora de octubre fijemos posición en temas tan importantes como es la diversidad, la salud sexual y todas las problemáticas y derechos que conlleva una vida digna. Así que sirve muchísimo, ¿no? Porque la gente no puede escucharnos a todos en todos lados y aquellos interesados, parte de la comunidad LGTBQ+, pueden saber, bueno, en cada lista quién está, quién viene, quién pone la cara, quién no viene a estas entrevistas. Así que un gusto. Y en ese sentido pensaba, ¿cuál fue tu primer acercamiento con las personas de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, en primer lugar te aclaro que yo soy lesbiana, así que mi primer acercamiento fue cuando me animé a asumirme, podríamos decirlo de alguna manera. Obviamente no en estas épocas, donde si bien sigue siendo un tema complejo en algunas sociedades, en algunos sectores de la sociedad argentina, y más ahora con este gobierno, obviamente el famoso coming out en años atrás era mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, toda mi primer vida como lesbiana, para llamarla de alguna manera, fue totalmente en el closet. Yo ya militaba políticamente, porque empecé a militar políticamente cuando recuperamos la democracia, pero obviamente que no se lo contaba a nadie, ni en el campo laboral, porque yo encima fui muchos años maestra de grado, ni en el campo político. Por suerte, en el gobierno de Néstor y Cristina empezaron a avanzar los derechos y con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, yo siempre cuento la anécdota que entré al despacho de Filmus, de Daniel Filmus, que fue ministro de Educación, ministro de Ciencia y Tecnología y senador. Entré al despacho del Filmus diciendo, todos me conocían hace 20 años, pero no sabían nada de mí en ese aspecto, diciendo, bueno, a ver si se ponen las pilas que me quiero casar. Y así hice mi coming out en la política. Un poco pensando en este puente que podés armar con tu propio cuerpo, tu propia experiencia, ¿pensás que hoy por hoy los derechos de las personas LGBTIQ+, siguen siendo vulnerados? Bueno, la sociedad argentina, yo estoy convencida que cambió rotundamente al otro día, o en el mismo momento que se juntó en el Senado la cantidad de votos, la sociedad argentina cambió. Eso no tengo la menor duda. Yo en ese momento era funcionaria del Ministerio de Educación, y fue muy fuerte, porque el Ministerio de Educación, bueno, es un lugar donde a veces hay sectores conservadores, y realmente ahí en la calle sentí y sigo sintiendo que la sociedad argentina sí, ganó, conquistó este derecho, que no es solamente el derecho para nuestra comunidad, sino es el derecho a decidir para todos y todas, porque cuando un sector tiene derecho a decidir, todos tenemos derecho a decidir en otros aspectos también, ¿no? Por eso después vinieron la ley de identidad de género y otras leyes. Por supuesto, estamos viviendo en un momento de retroceso, porque si tenemos desde los
discursos oficiales, desde el presidente de la República, agrediendo, y todos sus secuaces, para llamarlo de alguna manera, agrediendo a nuestra comunidad, linkeándola, asociándola con la pedofilia, generando discursos de odio, generando discursos, hay que matar a, ponerle cajón en la tumba, es decir, todos discursos de odio que van en distintos temas, pero también van focalizados hacia nuestra comunidad, lo vemos claramente, aumentaron los hechos de violencia y por supuesto nos sentimos más inseguros porque hay una habilitación desde el poder. Por suerte, justamente, por lo que te decía antes, yo creo que la sociedad argentina esa no se la comió. De hecho, después del discurso de Milei en Davos, hubo una enorme marcha y claramente la sociedad, si bien lo acompañó en muchos odios al presidente, creo que en mayoritariamente no. Pensaba en la ESI mientras me hablabas, cómo se cuela, ¿no? Porque aparece, digo, en este recorrido histórico como una ley que favorece. Digo, ¿qué pensás de la implementación de ESI en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo te cuento, tengo mucho que ver con eso porque yo era la viceministra de Educación en la ciudad cuando se sancionó la ley de ESI en la ciudad. Vino la que era la legisladora Ana Supa en ese momento, me pidió una entrevista para charlar y me dijo, la ciudad de Buenos Aires no tiene ley de ESI. Y claramente, bueno, lo hablé con el ministro en ese momento, Alberto Silioni, y le dijimos que tenía todo el apoyo del Ejecutivo, porque vieron que las leyes necesitan también del apoyo del Ejecutivo para que se sancionen. Necesitan de las mayorías parlamentarias, pero si el Ejecutivo te acompaña siempre es mucho más fácil. Y nos pusimos a trabajar fuertemente. Laboralmente para mí fue una experiencia increíble trabajar con los legisladores para la sanción de la ley, porque tuvimos que negociar bastante también con la derecha, con la iglesia, que en el 2006, las iglesias en general tenían mucho más incidencia sobre el Estado en esa época, y nosotros nos pusimos muy firmes y les dijimos que ley de ESI iba a haber, que se corran de la discusión ESI sí o ESI no, porque la decisión política era que iba a haber ley. Que intentemos encontrar un consenso para que salga con mayorías. Y bueno, fue muy difícil. De hecho, estoy hablando del año 2006, nosotros queríamos poner la palabra género en la ley, y para que salga la ley tuvimos que poner género entendido como varones y mujeres. Es una ley como la nacional que necesita ayornarse a lo que pasó después, pero fue increíble porque fue un avance importantísimo. Después la implementación, te digo que para otra entrevista, yo soy especialista en educación y apliqué las dos leyes en los distintos, porque después fui subsecretaria de Educación en Nación. Muy difícil porque la gente decía, bueno, ahora hay educación sexual. Educación sexual hubo siempre. Era la educación sexual que las mujeres no jugaban al fútbol, que gimnasia separado, que los varones iban a trabajar y las mujeres lavaban los platos en los libros de la escuela. Entonces había una nueva ley con otra perspectiva, pero la tenía que aplicar gente que se había formado en la otra concepción de educación sexual. Y por más que uno esté con la cabeza abierta a entender otra mirada, estás totalmente atravesado. Yo siempre tengo una anécdota que fui a observar una clase de educación sexual y que estuvo bárbara la profesora. Y los chicos, claro, la clase estuvo buenísima, era la primera vez que tenían educación sexual, viste que los pibes se ponen un poquito excitados y empiezan a armar quilombo. Y la profesora, que había dado una excelente clase, dice, bueno, ahora déjense de jorobar, las mujeres quédense sentadas y los chicos vayan al patio. ¿Entendés? Se te atraviesa todo el tiempo. Entonces, cuando decían implementación ya o no se implementa, es complejo. Primero tenías que trabajar sobre los docentes, porque si no, ¿quién iba a enseñar esta nueva perspectiva? Y pensar pedagogías en relación a esto. Así que bueno, si quieren otro día hablamos de eso, porque da para un montón. Me quedo con, mencionaste la palabra herramientas, me quedo con eso. Y en términos de lo concreto, ¿sí?
pensando en potencial, ¿cuáles son esas herramientas como diputada que tenés para impulsar políticas a favor de la comunidad? Bueno, los diputados y diputadas, la herramienta son las leyes, claramente. Las leyes que generan un marco jurídico, pero también dan un encuadre que implican cambios sociales. Entonces, nosotros tuvimos la herramienta de hacer la ley, de dictaminar la ley de ESI, la ley de prevención de la violencia contra la mujer, la reforma del Código Civil y, bueno, las leyes que conocemos, identidad de género, matrimonio igualitario. Y por delante tenemos, por un lado, la aplicación, por supuesto, ¿no? Que siempre es lo más complejo. Y por otro lado, bueno, hay leyes como, por ejemplo, la ley de educación sexual, claramente tiene que ser modificada. En un momento, en el año 2017, se intentó modificar y nos dimos cuenta que si se modificaba era para mal, que creo que sería el mismo escenario que ahora. Imagínate ahora, no sería en general, se está retrocediendo, entonces no son los mejores momentos. Igual las políticas públicas muchas veces van por arriba de las leyes, pero sí, ese es un pendiente. Modificar las leyes de educación sexual integral es un pendiente porque, ya les digo, en el texto no tiene una mirada desde la diversidad. Después en la aplicación sí, si vos ves los materiales que se hicieron en el Ministerio de Educación, por supuesto que se trabaja todo el tema de diversidad, pero si te ajustás al texto de la ley es muy limitada. ¿Cuáles son tus proyectos, Mara, vinculados a diversidad sexual y género? Bueno, uno es el que ya te dije, la modificación de la ley de educación sexual. Después también tenemos pendiente la modificación de la ley antidiscriminatoria. Fundamentalmente estas dos cuestiones, porque la verdad que en Argentina nos tenemos que sentir orgullosos que de leyes tenemos bastante. La última ley que yo voté en relación a los derechos sexuales y reproductivos también tiene que ver con la nueva ley de VIH, que soy coautora de esa ley que presentó la diputada Carolina Gaylar. Entonces, creo que los legisladores, entre la interpelación, porque sí interpelamos y tenemos las reuniones siempre con el jefe de gabinete, al cumplimiento de las leyes, entonces el rol del legislador en exigir el cumplimiento y después la mejora de las leyes vigentes en función de las necesidades de la sociedad. Entonces yo creo que la ley de ESI y la ley de discriminación claramente son dos leyes pendientes para trabajar. Bien, quiero retomar algo bueno, porque mencionaste a la 27675, la ley nacional de VIH. ¿Qué harías para asegurar el acceso sin discriminación a la salud de una persona que vive con VIH? Votar a casi cualquiera menos a los representantes del gobierno que tenemos ahora. Una de las cuestiones que nos caracteriza a los peronistas es que defendemos a rajatabla un Estado presente. Es el Estado el que tiene que capacitar a los agentes de salud, es el Estado el que tiene que brindar las herramientas para ejecutar estas políticas, los remedios, etcétera, etcétera. Y también es el Estado el que tiene que ir hacia la gente para que pueda apropiarse de los derechos. Porque justamente la experiencia lo que me demuestra es que tiene mucha complejidad sancionar una ley, cuando logras el consenso la sancionás, pero que después las personas, fundamentalmente los más vulnerables, se puedan apropiar de esos derechos es muy complejo. Y te voy a dar un ejemplo con ESI. Nosotros nos dábamos cuenta que entre que los docentes no sabían cómo enseñarlo, que había mucha resistencia en las escuelas, no sabíamos cómo llegar a las escuelas fundamentalmente del interior del país, donde quizás la sociedad es más conservadora. Entonces hicimos a color, pero con papel de calidad de papel de diario, justamente para poder hacer mucho, 8 millones de ejemplares de educación sexual para trabajar en familia.
y lo repartíamos en los centros de salud, en los hospitales. Porque si vos tenés una ley y no hay una manera, el Estado no se acerca al sujeto de derecho de esa ley, es muy difícil, por más que tenga la medicación, tenga los profesionales formados. Es decir, es un doble trabajo con la sociedad. Bueno, utilizar los medios públicos, la publicidad pública, la pauta pública, no es para hacer negocio y para buscar que el periodista hable bien de tu gobierno, sino justamente para difundir este tipo de leyes y derechos. Mara, misma pregunta, pero esta vez quisiera que la apuntemos a la comunidad trans travesti. ¿Cómo aseguramos ese acceso a la salud integral que no esté sesgado por la discriminación? Mucho trabajo en el sistema de salud, mucho trabajo con la comunidad, mucho acompañamiento y muchas oportunidades. Por eso también no la nombré, pero la ley de cupo laboral trans, si bien es limitada, también trabajar sobre las empresas privadas, trabajar en cultura también. No sé si vieron la película Cuidadoras, que también es una película sobre chicas trans que se dedican a cuidar en un hogar. A través de la cultura, a través de las herramientas, a través de ir hacia la población y fundamentalmente también trabajar, y eso también es una estrategia comunicacional donde hay que invertir para romper prejuicios. Mira, yo tengo una anécdota. Luana Berkins me llama, me dice, Mara, te aviso que voy a hacer la secundaria y después voy a hacer el profesorado y me voy a recibir de maestra. Te estoy hablando hace 1000 años. Y yo digo, espero no ser funcionaria en esa época, porque no me podía ni imaginar una maestra trans. Y ahora tenemos directora de escuela trans. No creo que, quizás es más difícil en este momento, pues yo digo, estamos en retroceso, pero un Estado que no discrimina, que permite en los concursos de ascenso a los docentes que todos tengamos, todas y todas las mismas oportunidades, es un Estado. Es multicausal y son múltiples las estrategias, pero tienen que ver con lo cultural, con los recursos y con el acompañamiento. Y con, por supuesto, el salir de las oficinas hacia la comunidad. Ahora me quedo pensando también en posibilidades, en trabajo y demás. Y un tema que está como muy en auge estos días, trabajo sexual. ¿Consideras que debe ser reconocido como un empleo? Ay, me es muy difícil. Me está ganando el sí, pero siempre tengo alguna duda. Lo que sí tengo claro, que así como estamos, no puede ser. Es decir, esto de mirar hacia otro lado, hacia una realidad que existe, no, claramente no. Voy ganando. Georgina cada vez que me ve me va convenciendo de a poco. Tienes actitud, Georgina. Bueno, pensemos en también otro tema bastante actual, como son los discursos de odio, tanto en el ámbito legislativo como dentro de tu espacio político. ¿Cómo los abordarías? Mira, por lo menos en el espacio político que yo participo, que es el Partido Justicialista de la ciudad, y claramente atravesado por la fuerza que tuvo el kirchnerismo en particular, los discursos de odio, tenemos un claro entrenamiento en relación a trabajar entre compañeros en relación a los discursos de odio. Eso no significa que no se cuelen prejuicios en la militancia, en las decisiones. Las mujeres, si bien ahora tenemos la ley de paridad, sigue siendo difícil que estemos en las mesas de negociación, en las mesas de poder. Pero vos me preguntabas más apuntando a, que creo que me fui de tema. En realidad, la idea es que pensemos en cómo los abordarías vos. Desde lo ¿Dentro de mi personal. propia fuerza política? Bueno, dentro de mi propia fuerza política, ya te digo, yo era secretaria de la mujer del Partido Justicialista cuando se dio lo que se llamó la Revolución de las Hijas y todos los cambios en las leyes y todo eso, y fue un cambio muy fuerte. Las compañeras, los compañeros, es como si se hubiera develado algo, ¿no?
Yo lo que digo es que para lo que no tenemos es comernos la curva de que ya está, ¿no? Porque creemos que ya está y de pronto no está. No es, te voy a dar un ejemplo, lo que le pasó a Pedro Rosenblatt, que es un aliado, que es una persona progresista, piola, de pronto dijo que lo había entrevistado a Cordera porque quizás a él no le pasa tanto en el cuerpo las cosas que nos pasan a las mujeres. Entonces yo digo, bueno, a ver, es muy difícil que no te pase en el cuerpo una violación, pero bueno, les pasa eso a los varones, y no es que eso te convierte en mala o buena persona. Les pasa a los compañeros en las unidades básicas que rápidamente, cuando tienen que decidir cosas de poder, llaman antes a un varón que a una mujer, y, obviamente, y las compañeras también han tenido mucha dificultad, pero yo justamente le decía a las compañeras, si nosotras creemos que nosotras ya tenemos el certificado, el sello de nos recibimos de feminista y que los hombres son desconstruidos, nos equivocamos, porque no seguimos trabajando y no nos seguimos mirando a nosotros mismos y no seguimos señalándonos como fuerza política cada vez que en nuestras acciones replicamos los prejuicios y las concepciones de discriminación, fundamentalmente. Vamos ahora a pensar en términos más de sí y no, en términos de estoy de acuerdo o no. Te pido que te tomes lo que necesites para si te querés detener en alguna, ¿sí? Uh-huh. ¿Estás a favor o en contra del matrimonio igualitario? A favor. ¿De la adopción homoparental? A favor. De hecho, tengo en mi familia niños adoptados con estas características. ¿La disponibilidad gratuita del PrEP, que es la medicación que previene la transmisión del VIH-Sida? Sí, por supuesto. ¿El cupo laboral travesti trans? Sí, lo voté. ¿La gratuidad de hormonas para personas trans y no binarias? Sí. ¿Que personas LGBTIQ+ puedan donar sangre sin restricciones? Sí. Bueno, la implementación plena... Las restricciones de la donación de sangre, como cualquier restricción, ¿no? Como lo puedo tener yo, como lo puede tener cualquier persona que dona sangre, en cualquier... Por ejemplo, yo no puedo donar sangre porque tuve una enfermedad preexistente, pero por supuesto, sí. ¿Que el Estado reconozca legalmente la identidad no binaria? Bueno, sí. Esto está medio saldada, pero te la voy a preguntar Sí. igual, la implementación plena de la ESI. Sí, te digo con respecto a lo no binario, me comentaban justamente ayer que están teniendo muchos problemas las personas que tienen el documento no binario para hacer trámites actualmente. Así que ahí hay una mirada para ver, y que sería, si asumiera como diputada de nuevo, pues yo fui 2 periodos ya diputada, sería una de las primeras preguntas que le haría el jefe de gabinete en la primera reunión, ¿no? De este tema, obvio. ¿Considerás que, por sí o por no, pues, crear estadísticas oficiales sobre violencia hacia personas de la diversidad sexual? Sí. Y en ese sentido, el reconocimiento del travesticidio y del transfeminicidio como agravantes en el Código Penal? Por supuesto. Bien. Ahora, 2 preguntas en relación a... Quiero que me cuentes ya desde tu lugar, ¿qué harías si un compañero de tu bloque lanza un discurso discriminatorio en el Congreso? Lo reputeo. Sí, yo, bueno, con mi ley de por medio estoy con muy poca mecha, se dice, muy poca mecha. No soportaría que en mi espacio político alguien se coma esa curva, no, de ninguna manera. Por eso soy bastante crítica y a veces peleo con algunos compañeros en las redes, en privado, les mando mensajes. Me acuerdo una vez, me peleé con Delía, que le dijo gato a una chica. Bueno, compañeras mías que le han dicho gatos a diputadas de La Libertad Avanza, no estoy de acuerdo. Decirle gato y loca de mujer, por más malas que sean, no me parece. Mara, ¿tu partido lleva candidatos visibles de la comunidad LGBTIQ+? Bueno, en este caso me toca a mí. Bien.
Pero sí. ¿Estás acompañada de alguien más? Es que no sé. Bien. No creo que en esta lista, ¿viste? No sé, porque hay muchos que no conozco tampoco. Bien. Por suerte, este año hubo una fuerte incorporación de candidatos nuevos y la verdad que no sé. Bueno, esto un poco lo charlamos hoy, pero ¿hay algún prejuicio propio que hayas logrado en este tiempo revertir? Bueno, sí, yo, por un lado, me encuentro muchas veces con algunas actitudes un poco machistas, digamos. Estaba hablando de mis ahijados, que son adoptivos, y a veces me encuentro diciéndole cosas que digo, no puedo estar diciendo esto. En ese sentido, la cultura, la formación, por eso digo, uno tiene que estar constantemente observando. Es una actitud muy cómoda decir, te imaginas, yo podría decir, yo soy re feminista, soy lesbiana, denme el 10, denme el premio. No es así, uno está constantemente atravesado. Para cerrar, Mara, ¿por qué una persona LGBTIQ+ debería acompañarte? Bueno, primero porque somos la fuerza política que logró los votos necesarios para que salgan las leyes que ampliaron nuestros derechos. Y aparte porque somos la fuerza política que generó 8 millones de puestos de trabajo, porque más allá de las cuestiones específicas de nuestra comunidad, nadie se salva solo. Si no hay trabajo, si no hay progreso social, si no hay educación, no vamos a poder ser felices, porque la injusticia genera violencia y generalmente la violencia se ejerce contra el más débil o contra el distinto. Entonces creo que nos deberían votar porque nosotros reivindicamos y luchamos por la justicia social. Por eso nuestra marcha termina diciendo para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y creo que ese es el símbolo que con nuestras virtudes y con nuestros defectos, esa es nuestra doctrina. Entonces creo que con nuestras virtudes y con nuestros defectos y con nuestros errores, en nuestros gobiernos esto sucedió. Muchas gracias por tu tiempo, Mara. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Gracias. Bárbaro. Si te gustaron estas entrevistas y querés saber más sobre nosotros, seguinos en todas nuestras redes. Impulse Buenos Aires.